invitar al vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, el doctor Carlos Mario Zuluaga Pardo, para que dé inicio formal a este oportuno foro en el que escucharemos muchas opiniones y discutiremos el tema desde todas las orillas, como acostumbramos a hacerlo aquí en los foros de la Contraloría General. Muy buenos días, tengan todos y todas. Quiero agradecer la participación, la presencia de cada uno de ustedes en ocasión a estos eventos de carácter académico que la Contraloría General de la República ha promovido en la conmemoración de sus 100 años como una oportunidad que permita a todos los colombianos, a las instituciones, analizar de manera detallada, reposada, aquellos asuntos, aquellas preocupaciones y aquellos temas de la agenda pública que de alguna manera tendrán un impacto o tienen un impacto en la vida fiscal, en la vida económica y por supuesto en el rumbo y el destino de nuestro país. De manera muy especial quiero presentar un saludo a la directora general de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, a la doctora Marta Lucía Zamora, al presidente de FASECOLDA, al doctor Gustavo Morales Cobo, a la directora general del Instituto Nacional de Vías Sin Vías, a la ingeniera Mercedes Elena Gómez, al gerente general de la empresa Metro de Bogotá, al doctor José Leonidas Narváez, a los distinguidos ponentes del foro presente en el día de hoy, a la doctora Magda Fernanda Vázquez, superintendente delegada para intermediarios financieros, al licenciado Rafael Prado González, CEO de Mafre Colombia, al ingeniero Hernando Monroy Benítez, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, al doctor José Luis Correa, presidente de Positiva Seguro, al doctor Juan Manuel Díaz Granado, presidente de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros, a la doctora Olga Sanabria, vicepresidenta administrativa y financiera de Positiva, también al doctor Helman Rodríguez, vicepresidente de la Previsora de Seguros, al doctor Luis Eduardo Clavijo, vicepresidente jurídico de FASECOLDA, a la excontralora general doctora Sandra Morelli, a los apreciados contralores delegados, jefes de unidad, directores y demás funcionarios de la Contraloría General de la República que nos acompañan en la mañana de hoy, a los distinguidos moderadores Sol Suárez y Amílcar Hernández. Saludo muy especial a todos los participantes del foro que se encuentran conectados de manera virtual por nuestras redes sociales y plataformas, a nuestros amigos de los medios de comunicación, un saludo muy especial a todos. Las noticias de los últimos años nos informan lamentablemente de un sinnúmero de puentes colapsados, de proyectos fallidos, de concesiones inoperantes, de obras inconclusas y de elefantes blancos que consumieron y consumen una cantidad significativa de recursos públicos que, como es obvio, no presentan ningún servicio a la población colombiana. En paralelo, esas mismas noticias nos avasallan con casos de prácticas corruptas en todos los niveles territoriales y en las generalidades de los procesos de gestión y ejecución de estos recursos, que concurren además de manera general a incrementar este panorama de su mal uso, lo que desemboca en la frustración de la población y en la perpetuación de las condiciones de pobreza, de marginalidad y de conflicto interno ante la persistencia de las causas objetivas que lo generan. Dado este lamentable hecho y esta realidad, los servidores públicos bien intencionados que se han dedicado a diseñar desde una perspectiva técnica marcos normativos, protocolos, procedimientos y normas que permitan corregir esta antieconómica e ineficiente, ineficaz e inequitativa y en muchas ocasiones antiecológica situación, especialmente dentro del marco de las disposiciones contractuales. Se parte de la convicción de que estos efectos negativos son enormes para la población. Por ejemplo,
un puente veredal que no se pone al servicio a pesar de haberse pagado todo su valor estipulado en el contrato. El derecho a la libre movilidad de la población se ve afectada de la región, con lo que se afectan significativamente las dinámicas sociales, culturales, económicas correspondientes de la región, e incluso se pone en riesgo la vida personal al verse obligadas a utilizar formas precarias de desplazamiento que lo permiten, por ejemplo, los niños para asistir a una escuela. Y así, la Contraloría, por ejemplo, lleva un inventario de más de 1.700 obras en todo el país, identificadas como elefantes blancos, obras inconclusas, proyectos con un nivel de criticidad, están por el orden de los 14.3 billones de pesos. Hace un año que llegamos a la Contraloría, esta cifra era alrededor de los 15 billones de pesos. En un año, nuestras mesas de trabajo han permitido que controversias contractuales, diferencias, criticidad de algunas obras, proyectos abandonados, se puedan, con la voluntad política y fiscal de mandatarios locales, departamentales y en algunos casos también del gobierno nacional, recuperar y poner al servicio de la ciudadanía. Y es parte también de los logros y los resultados que en este año hemos logrado. Pero reducir una cifra de 15 billones a 14.3, que además es una cifra importantísima, se ve insignificante al exponer y al visualizar la cifra general, que además se refleja en la inconformidad, como lo habíamos dicho, de muchos colombianos cuando ven frustrados los sueños de no materializar aquellos proyectos con los cuales tuvieron una ilusión al momento de socializarlo. Obvio, un gran puente que colapsa con una importante autopista multiplica tales consecuencias negativas sobre los beneficiarios, en la mayoría de los casos con víctimas fatales y los indeseables efectos que extrapolan afectaciones generalizadas cuando se trata de proyectos, concesiones, obras macro cuyo ámbito de influencia puede ser una región más amplia que se ubica en las dinámicas socioeconómicas y estratégicas de una nación. Por ejemplo, en casos hipotéticos, una autopista hacia el principal puerto marítimo del país, un aeropuerto estratégico o la descontaminación de una fuente hídrica que es el eje de una macrocuenca. Nosotros, con el ejercicio de estos foros, de estos eventos, de estos debates, de estas conversaciones que queremos provocar con el sector privado, con la academia, con el sector público, buscamos fundamentalmente crear agendas de trabajo que de alguna manera también tengan una repercusión no solamente sobre la agenda legislativa, sino también sobre esas convencionalidades, esas formas de trabajar, esas formas de entendernos, de cambiar información, que ayudan muchísimo a la hora de tomar decisiones y a ser mucho más eficientes y efectivos en la protección del patrimonio público. En la Contraloría, a través de la dirección de la DIARI, durante los últimos meses hemos venido realizando una serie de valoraciones, desarrollo de análisis de variables, de indicadores que nos permitan ir identificando todos los elementos que ocurren alrededor de la contratación. Y uno de ellos, que siempre ha sido objeto de revisión, ha sido la valoración de la protección de los recursos que se hace a través de las aseguradoras. La importancia de articularnos y de tener información que sincronice todo ese ejercicio de protección de esos recursos, que cuando hay una siniestralidad se requiere además que esas garantías operen, nos hace indispensable poner sobre la mesa, sobre esta discusión, la importante necesidad de reconocer que hoy puede existir y existe en el país quizás gran parte de la contratación que puede estar en riesgo por sistemas de protección que pueden estar violentados o vulnerados o falsificados. Y el ejercicio del intercambio de la información oportuna, de poder analizar todos los riesgos que hay alrededor de la ejecución de un contrato, entendiendo cuántos proyectos en el país pueden tener dificultades, merece la pena que todos los que hoy intervenimos en este evento tengamos la posibilidad de construir en el mediano plazo unas agendas de trabajo mucho más conscientes de esas realidades.
mucho más relacionadas con esas problemáticas y por supuesto mucho más enfocadas a buscar soluciones conjuntas. El país tiene hoy una serie de controversias y por eso la importancia también de la presencia de la defensa jurídica del Estado como una de las áreas que ayuda también de manera articulada a proteger el patrimonio de todos los colombianos. Nosotros creemos que el sector privado, el sector asegurador público también tiene importantes retos todavía en materia de garantizar que cuando se expidan, cuando se profesan esas pólizas, esas garantías, tengamos también las plenas convicciones de que hay amparos y hay garantías para todas las partes, incluyendo para quienes protegen esos recursos, sobre todo los públicos. Queremos que este espacio y este evento sea efectivamente una oportunidad de reconocer todo lo que hemos avanzado en materia de información, todo lo que hemos avanzado en materia de consolidación de retos, en sistematización, en sofisticación de estas herramientas que todos tenemos, pero necesitamos hablarnos un poco más. Y esta es una oportunidad para identificar dónde están esos puntos de encuentro, cómo lo podemos hacer y cómo la Contraloría puede también constituirse en un punto articulador de esas nuevas tareas que conjuntamente todos podemos desarrollar. Yo les agradezco a ustedes su participación. Nosotros en este año de conmemoración, que es esta semana que tenemos de cumplir un año desde que iniciamos nosotros el plan estratégico, en su momento con la participación de Carlos Hernán Rodríguez Becerra, definimos unas líneas de trabajo muy claras, cuyo objetivo principal fue la recuperación del patrimonio público de los colombianos. Es cierto que a través de títulos ejecutivos, de otros mecanismos que nosotros incorporamos a la herramienta de cobro coactivo en la entidad, hemos recaudado en este último año más de 422.000 millones de pesos. Algunos de esos recursos también de aseguradoras. 422.000 millones de pesos que comparado con los recursos recaudados en los 4 años anteriores, que fueron 240.000, casi que colocan el primer año de nuestra gestión en el doble de recursos recaudados por cobro coactivo. Hemos aperturado procesos de responsabilidad fiscal en este último año por el orden de los 6 billones de pesos. 6 billones de pesos que representan además una cifra importante, no porque muestra una gestión de la Contraloría, sino porque está indicando que existen y siguen persistiendo problemas en el uso de los recursos públicos. Y cada vez que existen problemas en el uso de los recursos públicos, hay una consecuencia directa para quienes dan garantías de la buena o correcta ejecución de los mismos. Y esa cifra es importante para mostrar una gestión, pero es alarmante para decir que siguen existiendo manejos irregulares en la ejecución de los proyectos. Solo la Contraloría, en toda su última trayectoria de décadas, ha proferido fallos de responsabilidad fiscal que encontramos hoy vigente por valor de los 10 billones de pesos. Pudiéramos hablar de las últimas administraciones. Y durante este último año, si nosotros pensáramos que se pudiera materializar esos procesos de responsabilidad fiscal en fallos, que generalmente no ocurre siempre por el mismo valor, pero que fuera un porcentaje aproximado de ellos, estaríamos hablando que tendríamos fallos en esta primera etapa, al finalizar el periodo, de por lo menos el 50% de los fallos que ha proferido la Contraloría en sus últimas décadas. Esa es una cifra importante que muestra también el compromiso de los funcionarios de la Contraloría en la estructuración de los hallazgos, en la valoración de las auditorías. En los temas de regalías, por ejemplo, hemos logrado hacer un esfuerzo importante de responder esas expectativas a las denuncias que han tenido ciudadanos, medios de comunicación, sobre todo en los temas de OCAPaz. Nosotros hemos en este último año aperturado procesos de responsabilidad fiscal por 254.000 millones de pesos solo en regalías, pero hemos cerrado la auditoría del primer semestre con hallazgos con presunto daño al patrimonio o hallazgos fiscales que suman 222.000 millones de pesos, de los cuales 100.000 solo son de los recursos de OCAPaz. Entonces, si uno suma los recursos que ha aperturado, que son 254.000, y los 222.000 que van ahora a aperturarse en procesos, estamos hablando que en este primer año de gestión llevamos a procesos de responsabilidad fiscal casi 500.000 millones de pesos. La Contraloría lleva auditando más de 12, 13 años los recursos de las regalías con la nueva planta que se le asignó, que le inauguramos, por cierto, en la época en la que trabajamos con la doctora Sandra Morelli.
y en ese histórico la Contraloría lleva procesos aperturados por regalías por el orden de 1.3 billones de pesos. Esa fue la cifra que encontramos hace un año. Pero ¿cómo les parece que nosotros en este primer año ya llevamos aperturados o vamos a tener aperturados procesos por 500.000 millones? Es decir, por medio billón de pesos. Eso significa que en un año también hemos hecho casi el 40% de lo que ha hecho la Contraloría en procesos en 12, 13 años. Estas cifras es importante socializarlas con ustedes, con los colombianos, con las entidades, con los gremios, con las aseguradoras, porque hablan también de los efectos y las consecuencias que tiene el ejercicio del control fiscal sobre la operación de sus negocios. Y esto implica que tenemos que también mejorar e incrementar los niveles con los que prevemos el riesgo de quienes aseguran o quieren tener seguro el patrimonio cuando ejecutan un recurso público. A pesar de que hemos disparado considerablemente la gestión de este año, sabemos que los retos que sigue teniendo el país en materia de protección de recursos siguen siendo gigantescos, en materia de formación de sus servidores públicos, en materia de buen ejercicio de la gestión de la administración de los recursos y la operación de los proyectos. Y creo que más allá de eso tenemos el reto también de establecer un ejercicio de conciencia y de responsabilidad alrededor de la función y la administración de lo público, que es básicamente la esencia de lo que también nos une y nos concentra en esta reunión. Les agradezco a todos ustedes su participación. Espero que este evento, como todos los otros que hemos tenido en la Contraloría, contribuya a producir esas reflexiones que, como en las otras reformas, la de la salud, la del trabajo, la de pensiones, la de la transición energética, hemos tenido la posibilidad y hemos tenido la suficiente capacidad y criterio para establecer también una postura que le permita al país reflexionar de manera propositiva, entendiendo que los consensos, entendiendo que las diferencias, entendiendo que la diversidad es la forma más importante de sentir que todos estamos representados, y ese es básicamente el propósito que busca la Contraloría con el desarrollo de estas actividades. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Zuluaga por sus palabras. Y en el transcurso de la mañana vamos a escuchar a los gerentes de los proyectos más importantes del país, a los presidentes de empresas aseguradoras, presidentes de gremios, representantes del Gobierno Nacional, entre otros, que nos van a ayudar a entender a través de un panorama objetivo la importancia de proteger los bienes públicos, los procesos de contratación y el papel del sector asegurador. Es un ejercicio didáctico que pretende dar una completa visión de los grandes proyectos de infraestructura y de su impacto, por supuesto, en la vida de los colombianos. Quiero darle la bienvenida al ingeniero José Leonidas Narváez Morales. Él es el gerente general de la empresa Metro de Bogotá y nos va a hablar del proyecto Primera Línea del Metro de Bogotá y su proceso de aseguramiento, un tema de primera actualidad. Ingeniero Narváez, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Un agradecimiento especial al señor Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga. Un saludo especial a la doctora Marta Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, al ingeniero Luis Fernando Mejía, vicecontralor delegado, a los señores participantes de este foro, a los representantes de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Me tocó abrir esta presentación por una concesión especial de la Contraloría en modificar el horario, porque tengo una citación al Consejo Distrital y la citación a los consejos distritales no es fácil no atenderlas o se generan procesos disciplinarios por no estar uno ya a la hora citada. Pero era muy importante no dejar pasar por alto esta invitación y poder comentarles a ustedes
¿cómo está asegurado desde una visión de ingeniero civil y del gerente del proyecto, cómo está asegurado tal vez el proyecto de infraestructura que estamos ejecutando en el país más grande que tenemos en este momento? La primera línea del metro de Bogotá la vemos insertada en el plano dentro de un sistema de transporte masivo, limpio, sostenible, que se está construyendo en la ciudad. Hemos generado una dinámica que nos lleva a que en el actual momento estamos en proceso de licitación pública internacional para la segunda línea del metro de Bogotá. Por favor, devuélveme la anterior. La primera línea la vemos en color verde. Es una línea de 24 kilómetros, elevada, en construcción, con 16 estaciones. Tiene su inicio en el patio de taller en Bosa. Va a atender localidades como Bosa, Kennedy, Chapinero, 9 localidades en total, que se integra con la red de Transmilenio, que se integrará también con el Regiotran de Occidente, que está en construcción, con el Regiotran del Norte, que terminó su factibilidad y se ha presentado al Ministerio de Transporte para el aval técnico e iniciar el proceso de cofinanciación con el Gobierno Nacional. Y la línea 2, que está en licitación, es la línea amarilla, es una línea de metro similar a la del primero, de 15.5 kilómetros, subterránea, con 11 estaciones, de las cuales 10 son subterráneas, la estación 11 es elevada para entrar al patio taller. En 10 años, esto será la espina dorsal del transporte público masivo sostenible de Bogotá. La primera línea estará terminada en el 2028 y la segunda en el 2032. El proceso de licitatorio que estamos haciendo en la segunda línea nos llevará a que tendremos adjudicada esta segunda línea hacia el mes de febrero del próximo año y estaremos iniciando el proceso de construcción hacia principios del 2025 para terminar en el 2032. Será un sistema integrado y seguramente los próximos alcaldes, ya que hemos aprendido cómo se estructuran estos proyectos, hemos aprendido cuál es el procedimiento, existe una normatividad clara, existe una institucionalidad muy importante que la empresa Metro de Bogotá nos ha permitido avanzar de una manera rápida por los caminos que ya se recorrieron en la primera línea y ahora en la segunda línea. La tercera línea, si me la devuelves por favor, la tercera línea que la vemos punteada de un color fucsia o rosado hacia la parte derecha de la pantalla, inicia en Soacha y termina en la Caracas con 26, integrándose al Regiotran de Occidente, integrándose a la primera línea del Metro de Bogotá. Está en factibilidad y estamos en proceso de contratación estamos en proceso de contratación de la consultoría para avanzar de prefactibilidad a factibilidad con la tercera línea en el próximo gobierno. Algunos detalles de la primera línea sobre la cual vamos a hablar se ven en las diapositivas siguientes. Ya algunos los he dicho, 24 kilómetros, viaducto 100%, 10 de las estaciones se integran a Transmilenio, se integra con 19 kilómetros de ciclorrutas y tiene una cantidad de cicloparqueaderos de 10.000 cicloparqueaderos distribuidos en las 16 estaciones. Este volumen sale de un estudio de demanda realizado y vamos a generar una transformación del espacio público en casi 1.400.000 metros cuadrados y generando para la zona y para la línea y el espacio de cercano casi 100.000 metros cuadrados más de espacio público. Tiene algunas características, una capacidad de 72.000 pasajeros, vamos a iniciar la operación con 30 trenes, cada tren tendrá una capacidad de 1.800 pasajeros por tren. El patio taller tiene capacidad para albergar hasta 60 trenes, pero con estos 30 trenes tendremos cubierta la operación de los primeros 20 años.
El trayecto entre Bosa y calle 72 tendrá una duración de 27 minutos, lo que hoy se demora casi 2 horas. La población de Bosa y de Kennedy, que son casi 2,5 millones de habitantes, la mayoría de estratos 3, 2 o 1, podrán disfrutar al día de 2 horas en donde no tienen que estar en el trancón. Eso es un beneficio incalculable en términos de lo que podría ser es 15 días más de vacaciones al año. Ese es un beneficio que no se puede dilatar. Tenemos que seguir con el contrato como está definido y estar operando en marzo de 2028. ¿Cuánto vale esta obra de la primera línea del metro? Y esto es importante para mirar cómo son las pólizas. Voy a hablar del convenio de cofinanciación y aquí resalto la palabra cofinanciación porque la propuesta ganadora tiene algunos valores que le hicieron que fuera más favorable, pero la estructuración del proyecto y todo lo que estamos pensando siempre está pensado en el convenio de cofinanciación, en donde participa el gobierno nacional con el 70% y el gobierno distrital con un 30%, a través de vigencias futuras otorgadas hasta el año 2028. Entonces, aquí hay 2 temas muy importantes para lo que voy a hablar de los seguros. Las vigencias futuras hasta el 2028, es decir, que vamos a pagar la obra, el CAPEX de la obra, hasta el las vigencias futuras del convenio de cofinanciación hasta el 2048, o sea que vamos a pagar durante la etapa de operación mucho del valor de la obra, parte lo vamos a financiar durante la obra con la banca multilateral, porque tenemos una estructura de flujo de caja definida, la banca multilateral nos apoya, pero también un gran porcentaje del CAPEX y del material rodante se va a pagar durante la etapa de operación. El convenio de cofinanciación se firmó por 22.33 billones del año 2017. La inflación la cubre, es un riesgo que cubre tanto la nación como el distrito y los aportes que se hagan se harán en valor corriente del año programado y por eso me refiero en cualquier momento de la charla a los valores constantes del 2017 como el valor fijo de referencia. Se irá actualizando en el tiempo de acuerdo con los aportes de la nación y del distrito. Decía que el total del convenio de cofinanciación, 22.33 billones de pesos, de los cuales el concesionario o para el concesionario va el CAPEX del concesionario, obra de equipo rodante por 10.35 billones. Hay otros costos que son costos de la empresa Metro, por favor si me lo dejan gracias. 0.27 para la interventoría, o sea, 270.000 millones para la interventoría, 90.000 millones para la PMO, 1 billón de pesos para la gestión predial, 320.000 millones para TAR y otros valores y contingencias, 320.000 millones, son 2.59 billones, todos del 2017, para tener un costo del proyecto CAPEX, tanto concesionario como empresa Metro, de 12.94 billones y un valor de financiación durante hasta el año 2048 de 9.39 billones de pesos. El valor del OPEX, que es algo también importante que mirar y que tiene un impacto dentro de garantías y los seguros, que es el costo de la operación, está definido ya en la propuesta del concesionario, es un valor fijo, no depende de la demanda, o sea, no depende de la cantidad de plata que recaudemos por los pasajeros y es de 3.94 billones de pesos. Se pagará distribuido dentro de los 20 años de operación del proyecto, pero tiene unos indicadores de calidad del servicio que si no los cumple pierde una porción que se denomina como porción variable que está dependiendo no tanto para premiar sino para castigar si no se cumple la calidad del servicio establecida. Algo que sale en los medios, la terminación de la ingeniería de detalle no genera ninguna variación en el valor del proyecto, en el valor del convenio de cofinanciación,
y el convenio de cofinanciación tiene la cobertura total del costo del proyecto indicado en costos de 2017. El proyecto está dividido en unas fases muy importantes y de acuerdo a la fase en que se encuentre el proyecto son las garantías que el concesionario le tiene que aportar a la empresa Metro de Bogotá. Eso empieza a mostrar que desde el punto de vista garantías es un proyecto complejo porque vamos a ver cómo las fases y las etapas de cada fase generan pólizas o garantías diferentes con valores diferentes para cubrir o hacer la cobertura de los riesgos de manera adecuada. Tenemos una fase previa que ya terminó, que tuvo una prórroga, que tuvo un incumplimiento, que la del consorcio chino no cumplió con la ingeniería de detalle en los tiempos en que estaban establecidos en el contrato y hubo que imponer una sanción, una multa, que era una multa de apremio y que realizado el proceso, dando todas las garantías y dando todas las garantías procesales para el concesionario, terminado el proceso, culminamos en una multa de 1.885 millones de pesos y un reconocimiento de perjuicios que nos estaba cobrando la interventoría por 1.035 millones de pesos. Eso está en firme, eso está cancelado ya por parte del concesionario. Terminó la fase previa e inició la fase de construcción el 25 de julio de este año. Esa fase de construcción termina en el septiembre 16, que debe iniciar la fase de pruebas, septiembre 16 de 2027, perdón, que debe iniciar la fase de pruebas. La fase de construcción inició el 25 de julio de este año 2023 y la fase de pruebas iniciará el 16 de septiembre de 2027. Por 6 meses rodarán los trenes en una condición de marcha blanca, algunas veces con usuarios, otras veces sin usuarios, sin un cobro, sin ninguna retribución, para obtener todas las garantías y todas las certificaciones de calidad y de seguridad que están establecidas internacionalmente para este tipo de proyectos. Y a partir del 15 de marzo del 2028 debe iniciar la fase de operación comercial del proyecto. Pongo estas fases, que serán la culminación de 597 unidades de ejecución, 597 unidades de ejecución que son una manera de pagar para decir que cada una de estas fases y sus etapas tendrán unos sistemas de garantías y de pólizas específicas para cubrir los riesgos. Pero resalto aquí también que el proyecto tiene una cobertura natural muy importante. El concesionario que lo construye tendrá que operarlo durante 20 años. Esa es una garantía no para que nos descuidemos en el control de la calidad y en el seguimiento del proyecto de manera detallada y permanente, sino que tenemos una garantía de que si él no opera, como lo que pasó en Quito, no tendrá la retribución de parte de los ingresos programados por el CAPEX de obra y por el CAPEX de material rodante. O sea, tiene que operar. ¿Operar para qué? Para recibir la retribución del OPEX, del valor de la operación, pero también para recibir parte de los costos de la construcción. Esa es una cobertura importante del proyecto que para Bogotá tiene que darle una tranquilidad de que ellos mismos van a operar, que no nos van a entregar algo que no se puede operar y que hubiéramos pagado, pero eso no nos libera a nosotros como entidad, a la interventoría y a la PMO de hacer los controles de calidad, como decía. Parte de las características del contrato es una concesión por ley 80. El concesionario Metrolínea 1 asume la construcción, operación y mantenimiento del proyecto. El CAPEX es remunerado durante la etapa preoperativa y operativa, que es parte de lo que estaba explicando. El OPEX es un valor preestablecido y que estará pagado dependiendo de la calidad del servicio y no depende de la cantidad de pasajeros o de la tarifa que vamos a cobrar. Tiene autorización para explotar comercialmente la infraestructura del metro. Está establecido en el contrato que pueden haber ingresos no tarifarios, en donde el 60% del valor bruto viene a la empresa Metro
como un ingreso adicional al sistema, y asociado a eso la empresa Metro tiene unas actividades de captura de valor por el mayor desarrollo de edificabilidad alrededor de la infraestructura de transporte. Está establecido en el contrato y quedó claramente definido en el POT distrital 555. El contrato prevé los supuestos y condiciones para efectuar la reversión al final de la etapa de operación, y este contrato de concesión no es una explotación de un servicio público como puede ser una concesión vial en donde el concesionario recauda el peaje y a través del peaje se paga la obra. No hay una explotación del servicio público. La operación del servicio público está garantizada por el pago de la tarifa del OPEX, pero el ingreso de los recursos al proyecto es una acción de la empresa Metro o de la entidad distrital que recaude las tarifas tanto de Transmilenio como de otros sistemas. El contrato de concesión, estas características del contrato hacen que la empresa Metro de Bogotá tenga una cobertura adicional, ya lo había explicado. Se destaca que si el concesionario no opera, no tiene derecho a que se le pague la remuneración, tanto del OPEX como de la parte de retribución del CAPEX de obra y de equipo rodante. La buena operación del sistema también permitirá que reciba los pagos de obra, debido a que parte se paga dentro de los 20 años. Las garantías. La normatividad, el artículo 7º de la Ley 1150, exige por regla general que para seleccionar los contratistas ellos deben presentar unas garantías de seriedad de las propuestas, y este tipo de proyectos, uno de los objetivos principales en este tipo de proyectos es el manejo de riesgos. O sea, como es un contrato de concesión, uno de los puntos más importantes de concesión es cómo están transmitidos a través de la matriz de riesgos los riesgos al concesionario y los riesgos a la entidad. Y eso está ya definido. ¿Y quién asumió los riesgos en este contrato? ¿Quién tiene la mayor fortaleza para realizarlos? Y en este caso, los riesgos de construcción y operación están en cabeza del concesionario. Las garantías constituyen una herramienta para proteger los fines de la contratación. Ya el señor Contralor General de la República nos hablaba de ese punto importante, de cómo la cobertura de las garantías tiene que protegernos de esas malas prácticas, de esos malos desarrollos, de esas respuestas inadecuadas. Y la compañía de seguros o la banca, cuando garantiza un proyecto, pues debería hacerle también un seguimiento paralelo a cómo se está desarrollando el proyecto, porque con ello tenemos que cumplir con los intereses de la contratación estatal, que es la satisfacción del interés general, asegurar la ejecución del contrato y el correcto uso del patrimonio público. Todo esto para solventar el posible perjuicio que se derive de un incumplimiento del contratista. Pero aquí no es tanto llegar al incumplimiento, porque fue diligente colocar una multa en la etapa de fase previa por el incumplimiento en ingeniería de detalle, porque había un seguimiento permanente que le permitía demostrar a la entidad y a la interventoría que se había hecho la debida diligencia y que podíamos llegar a imponer la multa de manera rápida y eficaz. El concesionario es quien debe obtener las garantías para mitigar los riesgos, y el concesionario en este caso tiene obligaciones de resultado porque tiene que operar el sistema y debe adoptar los mecanismos para mitigar y solventar los riesgos asociados a un incumplimiento, y debe luchar para obtener un sistema ferroviario operando en marzo de 2028. ¿Cuáles son los tipos de garantías que se pueden aceptar en el contrato? Los contratos de seguros a través de compañías de seguros, a través de una póliza expedida por una compañía de seguros debidamente con la existencia de vida en el país. Señor Ministro, buenos días. Las garantías bancarias, en el caso de que las pólizas de seguros no se puedan otorgar, o la fiducia mercantil. En el caso del proyecto Metro estamos con dos tipos de garantías, garantías bancarias y garantías a través de pólizas de seguro expedidas por compañías de seguros establecidas en el país. La indivisibilidad de la garantía en el caso del contrato Metro no se da, es un contrato que tiene un plazo mayor a 5 años,
y el decreto 1082-2015 nos permite tener garantías específicas para cada una de las fases. Y aquí se van a ver algunos riesgos de que tengamos superposición de garantías, que no sería malo, pero también hay que mirar que no tengamos ningún periodo que esté por fuera de las garantías establecidas. ¿Cuáles son las garantías? El presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, buenos días. ¿Cuáles son las garantías que tenemos establecidas en el contrato dependiendo de las etapas? Yo no veo en esa pantalla lo mismo que está aquí, pero bueno. En la etapa preoperativa tenemos 3 fases. La fase previa, que ya terminó, la fase de construcción en la que estamos y la fase de puesta en marcha, que es la marcha blanca. En la etapa operativa es la operación y mantenimiento durante 20 años y la etapa de reversión de 6 meses, que es la entrega del proyecto a la empresa Metro de Bogotá. Cada una de estas etapas tiene unas pólizas específicas, pero hay una póliza que está durante toda la vigencia del contrato, que es la garantía única de cumplimiento, pero la cobertura de la garantía única de cumplimiento en cada etapa tendrá unos valores diferentes y unas coberturas diferentes. En el caso de la fase previa, la garantía única de cumplimiento estaba para la garantía de cumplimiento y el pago de salarios. Para la fase de construcción se incluye, además, se mantiene la garantía de cumplimiento del pago de salarios. En la fase de puesta en operación de la marcha blanca, de la etapa de pruebas, está estabilidad y calidad de la obra y calidad de los bienes y de los equipos. Luego, en la parte operativa, nos quedamos con la calidad, garantía de cumplimiento, y en la etapa de reversión, la garantía de cumplimiento y la calidad y el mantenimiento. Luego aparecen unas pólizas específicas. Por favor, yo creo que vamos mal con la presentación. Estoy en la primera apenas, en esa. Luego vienen unas pólizas específicas para la etapa, la responsabilidad civil extracontractual, que está en todas, la de maquinaria de equipos, que está en la fase previa, la de todo riesgo, maquinaria de equipos, transporte de mercancías, que está en la fase de construcción. Se mantienen esas pólizas en la fase de marcha blanca y aparecen una póliza en la etapa de operación, que es la responsabilidad del transporte y la cobertura de riesgos con pasajeros y usuarios, que está tanto en la etapa operativa como en la etapa de reversión. Entonces, lo que les decía, el sistema de póliza es complejo, específico para cada una de las etapas. Siguiente. Garantía de cumplimiento, les decía que debe otorgarse en todas las etapas, es la garantía de cumplimiento del contrato. Esa pantalla no está coordinada con esta, yo estoy viendo la misma acá, pero ahí tiene alguna dificultad. Garantiza las obligaciones del concesionario por la ejecución del contrato, incluye el pago de la cláusula penal pecuniaria y tiene valores diferentes en la fase de pruebas. En la etapa de operación, en la fase de prueba vale 222.977 millones el valor amparado. En la etapa de operación y mantenimiento, 92.877 millones, y en la etapa de reversión, 138.300 millones de pesos. La garantía de cumplimiento de coberturas para el pago de prestaciones sociales, que está en todas las etapas, también va cambiando el valor dependiendo de la etapa en que esté. Para la fase de pruebas, 7.763 millones de pesos. Para la fase previa tiene un valor de 27.000 millones de pesos, el valor asegurado. El valor asegurado en la fase de construcción son 561.275 millones, y en la fase de pruebas 7.763 millones, en la etapa de operación y mantenimiento 47.455 millones el valor asegurado, y en la etapa de reversión 8.255 millones. Voy a hablar de la estabilidad y calidad de obras.
Ok. Esta es una póliza que se otorga, una garantía que se otorga a partir de la fase de pruebas, o sea, una vez terminada la fase de construcción, tiene una vigencia de 5 años, tiene un valor de 1.200.000.000, el valor asegurado 1.215.000 millones de pesos. Como les digo, estoy hablando a precios del 2017, se tendrá que indexar y llevar al valor presente en el momento en que se otorgue la póliza. La siguiente, calidad y de los bienes y equipos, igual, es una garantía que inicia a partir de la fase de pruebas, cuando los equipos empiecen a operar. Tiene un valor asegurado de 1.215.000 millones de pesos como valor de referencia del 2017 y cubre los daños y perjuicios imputables al concesionario derivados de la mala calidad o deficiente técnica de los bienes y equipos que ponga a operar. La calidad del mantenimiento, que es una póliza que inicia en la etapa de reversión, nos asegura de deficiencias o daños que se produzcan como consecuencia de deterioro o daños anticipados a partir de la etapa de reversión. Tiene una vigencia de 2 años y un valor de 445.514 millones de pesos el valor asegurado. El seguro de responsabilidad civil extracontractual, que está en todas las fases, pero va variando dependiendo de la fase en que está, y tiene un valor asegurado de 75.000 salarios mínimos legales vigentes. El seguro todo riesgo o daño material, que debe otorgarse en todas las etapas, cubre todas las obras y equipos que el concesionario ejecute o suministre. Tiene valores diferentes para cada una de las fases, dependiendo del riesgo. El seguro de equipo y maquinaria, que está asegurando las características y la operación de los equipos, la maquinaria durante la fase previa y la fase de construcción, y varían los seguros de 11.309 $11.309 a $822.556. El seguro de transporte de mercancías, que asegura el transporte del equipo y material que por pérdida o daño. La póliza de responsabilidad civil frente a los usuarios en la etapa de operación. Y así lo que tiene la empresa es un menú de pólizas que tiene que vigilar de manera detallada para garantizar que se cumpla con los requisitos que están establecidos contractualmente. Esto nos lleva a que dentro de la empresa Metro hay una gerencia de riesgos que, además de evaluar los riesgos inherentes del contrato y otros riesgos que no corresponden a los seguros, tiene que manejar de manera gerencial y tiene que ver una evaluación permanente de la vigencia de las pólizas y de las coberturas de estos según la etapa en que estemos. Algunas dificultades que hemos encontrado con la obtención de las garantías. Y con esto prácticamente termino, y esto pues un llamado a Fasecol, a los aseguradores, que es parte de lo que hemos aprendido y lo que hemos conocido en esta etapa de la primera línea del metro. La indivisibilidad de la garantía, que por ser un contrato de largo tiempo la podemos realizar, se otorgan para cada una de las fases, pero las fases tienen unos periodos que pueden ser dinámicos, que se pueden prorrogar, que no terminan a tiempo, pero las pólizas sí tienen unas definiciones de vigencia muy claras en el tiempo en que está concentrada la póliza, y eso hace que el concesionario y la empresa Metro tengan que ir a las aseguradoras o a la banca a estar solicitando la actualización de estas pólizas, y se genera, como nos ha pasado entre la fase previa y la fase de construcción, una doble cobertura, pero es preferible este escenario a tener algún momento que el contrato esté desamparado, que una póliza no se esté cubriendo, y eso es parte de la gerencia que se tiene que desarrollar para garantizar la ejecución del contrato. El mercado asegurador, los valores son muy grandes, ninguna empresa del mercado asegurador colombiano
tiene la capacidad de dar algunas de las pólizas mayores y tiene que irse a un reaseguro, y lo que ha pasado es que el consorcio Metrolínea 1 encontró como la posibilidad del mercado que esa garantía se diera a través de una garantía bancaria y no a través de una póliza. Los valores, la ley permite ajustarlos, no corresponden al 10% del valor del contrato, sino que están definidos en función del riesgo, donde lo mínimo es el 0.5% del valor del seguro que se debe otorgar. Y algo muy importante que fue la siguiente, que fue el punto neurálgico de las pólizas en la primera línea del Metro de Bogotá, y seguramente lo será en la segunda línea del Metro de Bogotá, que es la definición de prácticas prohibidas de la banca multilateral. La banca multilateral define estas prácticas prohibidas de una manera muy clara, o sea, prácticas corruptas, prácticas fraudulentas, prácticas coercitivas, prácticas colusorias y prácticas obstructivas, y están en los contratos que tenemos firmado de financiación con la banca. Pero este riesgo no se extiende solamente a las empresas que constituyen el consorcio que lo firma, sino que va también hacia un subcontratista, hacia un empleado, un directivo o alguien que esté vinculado al contrato incurre en una de estas malas prácticas. La banca se abstiene de financiar el contrato y esto llevaría el proyecto a una caducidad, porque es claro que no tendríamos cómo financiar su ejecución. Las compañías de seguros nos han dicho que es muy difícil que ellos puedan garantizar ese riesgo tan extendido a que alguien que esté vinculado al proyecto incurra en una mala práctica, y el consorcio Metrolínea 1 encontró más factible a través de garantías bancarias que de las pólizas poder garantizar el contrato, y eso es lo que tenemos hoy. Las pólizas de mayor valor, las pólizas de menor valor sí se han obtenido a través de la compañía de seguros. Esto es un incumplimiento grave del contrato, esto es un riesgo muy importante, pero que a nosotros nos da una certeza y una garantía de que tenemos fortaleza en el control de estas prácticas prohibidas definidas por los bancos, en donde todos estamos comprometidos a que no suceda. Pero si alguien en la estructura del desarrollo incurre en alguna de ellas, vamos a tener unas dificultades muy grandes, y es una visión que de manera permanente en la gerencia de riesgos y en las reuniones de riesgos con el concesionario de la interventoría y la PMO está sobre la mesa, de mirar cómo estamos tomando acciones para evitar que se vaya a presentar una mala práctica, o mirar qué acciones tenemos que no solamente evitarlas, sino si se dan, cómo logramos no generar un problema para la financiación del proyecto. Hasta el momento el proyecto está financiado por la banca multilateral como está establecido desde el inicio. Mantenemos con la banca multilateral una relación muy cordial y permanente del desarrollo del contrato y de la evaluación del cumplimiento de estos requisitos. Siguiente. Esta es la visión de lo que es el contrato de la primera línea del Metro de Bogotá. Las pólizas, el aprendizaje, parte de esto lo hemos ya reflejado en línea 2. En línea 2 tratamos de evitar, porque así nos lo comentaron Fasecolda, los aseguradores, las compañías, que se genere esa duplicidad de actividades en donde se tendrían que tener dos pólizas al mismo tiempo. Y la diferencia con línea 1, para terminar, es que en línea 1 podía la fase previa estar en simultánea con la fase de construcción. En línea 2, cuando se inicie construcción, termina la fase previa. Cualquier actividad de construcción termina la fase previa, y las características de las pólizas a otorgar son diferentes con respecto a una fase o a la otra. Espero haber dado pues una información que les sirva, y muchísimas gracias, señor Contralor, y al equipo organizador, darme este espacio al inicio, teniendo en cuenta pues que no podía cumplir con la agenda como estaba establecida. Muchas gracias. Muchísimas gracias al ingeniero José Leonidas Narváez por esta exposición.